a la segunda carta de Corintios, capítulo 1. Gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del verso 8 al 10. Vamos a dar unos segundos para que lo encuentre. Gloria a Dios. Primera a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Listo. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Acompáñenme ahora al capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11 del mismo libro, versículo 23 al 29. Esto nos va a servir de referencia. Dice la palabra: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 50 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dios añada bendición a esta palabra. ¿Puede tomar asiento? La enseñanza de hoy lleva por título Confiando en Dios a pesar de la tribulación. El martes pasado estuvimos hablando sobre luchar por nuestros ideales y vimos varios principios importantes para seguir luchando por nuestros ideales, por nuestros valores, por lo que creemos. Y creo que el mensaje de hoy va a reforzar lo que hablamos el martes pasado, porque aunque nosotros tengamos ideales y tengamos la disposición por alcanzarlo, es posible que nos encontremos en algún momento frente a tribulaciones, frente a momentos difíciles, y debemos de saber cómo proceder frente a un momento de tribulación. ¿Amén o no amén? Y bueno, la tribulación es algo que le deseamos a nadie, pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo. Y creo que nosotros somos de aquellos que gracias a Jesucristo hemos vencido el mundo. Pero muchas veces frente a la tribulación y a las angustias, los momentos difíciles, nos olvidamos de estas promesas y claudicamos. Así que es menester que conozcamos cómo superar una tribulación. Lo primero que quiero definir es que la palabra tribulación tiene que ver con ser presionado o trillado como al trigo. O escuche esto, tribulación tiene que ver con ser presionado o trillado como al trigo.
Estuve investigando esto sobre ser trillado como el trigo y se dice que hace más de 1000 años atrás, cuando no teníamos estos avances tecnológicos, la forma en que se trillaba el trigo consistía en que desde que se obtenía la cosecha del trigo, se colocaba en un lugar en la tierra o en alguna superficie destinada para trillarlo, y luego este trigo era azotado con vara. A varazo lo agarraban o con cualquier otro instrumento que permitiera que saliera el grano de la espiga. Lo espigaban. De esta forma se trilla el trigo. La tribulación es similar. Es una presión constante. Bíblicamente hablando, cuando hablamos de tribulación nos referimos a un proceso o periodo de dificultad que ejerce presión sobre el hombre y que intenta o busca disminuir la resistencia física, emocional y espiritual. Oiga esto, la tribulación busca que usted pierda la resistencia física, emocional y espiritual. Hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan acerca de tribulación o de aflicción. Hay muchos. Pero el día de hoy tomamos como referencia segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, donde lo primero que leímos señala el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo está diciendo que tuvo una tribulación, y si le está diciendo que ellos no la ignoren es porque ya de alguna forma ellos tenían conocimiento de la situación. Además de esto, leímos algunos versos del capítulo 11 donde Pablo detalla las distintas aflicciones que tuvo en Asia o en los viajes misioneros. Tuvo distintas aflicciones, entre esas lo agarraron a varazo también, y tuvo en algunas ocasiones como muerto. Ahora, Pablo llegó a todos estos momentos de tribulación por seguir a Cristo. La tribulación que le vino a Pablo es por él querer llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Es por él dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por eso le vino estas tribulaciones. Y Pablo habla constantemente a los Corintios o habla a otras iglesias y le habla mucho sobre confiar en el Señor. Hay que confiar en el Señor a pesar de cualquier tribulación. Y es por esto que Pablo le dice: no ignoren. ¿Usted me está escuchando? No ignoren acerca de nuestra tribulación en Asia. Porque es posible que los hermanos de Corinto estuvieran atravesando una prueba. Y si no la estaban atravesando en el momento, quizás al futuro iban a atravesar una prueba y requerían del testimonio de un hombre de Dios que pasó por una prueba, salió de la prueba y mantuvo la fe en el Señor, mantuvo la confianza en el Señor. Y esto es necesario porque no todo el que pasa por una tribulación mantiene su confianza en Dios. Hay muchos que en medio de la tribulación se apartan de Dios, se van de la iglesia, y otros pueden estar en la iglesia pero inactivos, fríos y quizás con enojo con Dios por la tribulación en la cual se encuentran. Pero es necesario como iglesia que comprendamos que el proceso de tribulación para nosotros los creyentes al final tiene un beneficio, garantiza una gran victoria. Es como la persona que toma la espiga de trigo para trillarla hasta sacar el grano. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, muchas horas, posiblemente inversión para pagarle a los siervos, pero al final para el Señor, el dueño de la cosecha, eso es beneficio. Beneficio para su propia casa, beneficio para la gente que le va a comprar posteriormente el trigo. Este trabajo que hacían sobre el trigo traía un beneficio, reitero. Asimismo, aunque nosotros hoy no lo podamos percibir,
no lo podamos creer a primera oída, la tribulación al final trae un beneficio, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Así que Pablo le dice a los hermanos, no lo ignoren. Por esto es bueno, cuando usted te pasa por una experiencia y ve la mano de Dios, que usted le diga al pastor o al que está dirigiendo el culto, me permite dar un testimonio para la gloria de Dios. Y usted venga y dé el testimonio de una manera resumida, pero que al final concluya de lo que Dios hizo y cómo usted se siente hoy delante de Dios. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto con su testimonio. No lo ignoren. Si ustedes aprenden a ver experiencias espirituales, oír acerca de experiencias que pasaron hombres y mujeres de Dios, pero vieron la mano de Dios, en el momento de su proceso, ustedes van a tener razones por las cuales seguir creyendo. Razones por las cuales perseverar. Razones para seguir confiando en Dios y en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, como le dije, la tribulación busca probarnos, traer un peso sobre nosotros. Y posiblemente va a ser un tiempo prolongado en que estamos siendo probados. Pero al final están viendo la resistencia que tengamos nosotros física, emocional o mental y espiritual. Eso es lo que se quiere ver. Y Pablo fue probado en estos asuntos. El mismo verso 8 señala: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. Eso que habla física, fuerza física. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso habla de algo emocional, de algo mental. Pablo dice, de las dos cosas, de las tres cosas que por lo general busca reducir o derribar la tribulación, Pablo señala dos en el verso 8. Dice, perdimos toda la fuerza y la esperanza de vivir. ¿Cuántas personas no han pasado por procesos así? Cuando ya sienten que ya se le acabaron la fuerza y que ya se ven como muertos, por lo general se dejan morir. Hay gente que muere o porque se deprime, porque ya no le ve razón por la cual seguir viviendo y la gente se va deteriorando hasta morir. Hay gente que por muchos años ha estado cargando con un proceso que vivió en el pasado. Y en el presente lo está viviendo como si aún estuviera dentro de ese proceso, porque no ha sabido superar ese proceso. No ha sabido superar ese tiempo por lo que le haya sucedido o lo que haya perdido en medio de ese proceso. Porque todo proceso de tribulación trae sufrimiento. Y puede ser físico o puede ser mental. Todo proceso de tribulación trae algún tipo de sufrimiento. Pero nosotros tenemos que aprender a salir confiados en Dios en medio de la tribulación, pero también superar los sufrimientos que vienen por la tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo, que para nosotros es un prototipo de un gran hombre de Dios, de alguien que nos bendijo grandemente con todas las cartas que dejó escritas. Pablo, que es una inspiración para la mayoría de los creyentes. Él dice, perdimos toda esperanza de vivir. Ay, Dios mío. Hasta Pablo llegó a sentirse, madre, en esta situación en que había perdido toda esperanza de vivir. Esto quiere decir que Pablo y su acompañante o sus acompañantes, en el momento en que se encontraba, hicieron lo humanamente posible. Utilizaron su fuerza. Dependiendo del contexto en el cual se sentía que iban a morir, ellos estaban tratando de zafarse de ese asunto, tratando de librarse de esa situación.
hasta que llegaron en un nivel de que ya les faltaban las fuerzas físicas. Ay, Dios mío. Y al faltarle las fuerzas físicas y al ver que transcurrían los días, dice, perdimos la esperanza de vivir. Estamos listos para la foto. Pablo, reitero, el prototipo de un gran hombre de Dios, llegó a una situación fuerte a la cual a veces nosotros pensamos que él no había llegado. Pablo llegó a esta situación. También nosotros podemos pasar por situaciones como esta. O quizás alguno aquí ya ha estado atravesando una situación así, donde con su sabiduría, con su fuerza, lo ha tratado de hacer todo. Ha intentado todo y no ha visto solución, no ha visto mejoría. Y algunos dirán, bueno, pero ¿para qué seguir viviendo si las cosas no cambian? ¿Para qué seguir trabajando si las cosas siguen así, no mejoran? Siempre lo mismo. Hago cambios, intento de esta forma, de otra forma, y sale lo mismo. Como si el diablo tuviera el control de mi vida. ¿Cuánta gente no ha pensado de una manera negativa en el momento de tribulación? Por esto Pablo le dice a los hermanos, no lo ignoren, no ignoren que pasé por un proceso en Asia. No ignoren. Porque hoy lo estoy exhortando a seguir en la fe. Hoy lo estoy animando a perseverar. Y no quiere decir que hoy no esté pasando por otra prueba que me quiera llevar también a una situación de muerte. Pero le estoy diciendo que el mismo Dios que me libró en el pasado tiene el poder para librarme ahora en el presente. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Ahora, ya sabemos que Pablo pasó por un momento de tribulación con su acompañante. Sabemos que perdió la resistencia física y emocional. Él y su acompañante sintieron que iban a morir. Pero hay algo importante, y es que Pablo, cuando perdió toda la esperanza y se vio que ya no podía hacer nada por su propia fuerza, mantuvo la fe. El proceso no le derribó su confianza espiritual. El proceso lo dejó sin fuerza, pero mantuvo la fe. Porque hay procesos que nos permiten ver que estamos intentando las cosas hasta el momento con nuestra fuerza. Ay, Dios mío. Hay procesos que nos permiten ver que estamos haciendo todo con nuestra estrategia. Y es para que en medio de ese proceso nosotros digamos, hey, yo no puedo. El que puede es Dios. El que puede es Dios. Hace unos días atrás, bueno, ya en este año me ha pasado en 3 ocasiones que he tenido la oportunidad, realmente es un privilegio, que estando algunas personas en una situación terrible, unas en el hospital ya con diagnóstico de muerte, otras en la casa con un diagnóstico que cualquier día se puede ir, otra en la casa con una situación terrible y me llaman, gente que no es de nuestra iglesia, Edwin, para ver si puedes visitar allá y darle una palabra. Gente que está en un momento de una tribulación terrible, gente que ha estado lejos de Dios, pero en ese momento dice, hey, no hay de otra, vamos a ver si con Dios algo cambia. He tenido ese privilegio. Y así como pasa con gente inconversa, también pasa con creyentes que siguen congregándose, siguen participando de la actividad de la iglesia, pero llevan un sufrimiento terrible por causa de una tribulación. Y Dios quiere hacerte libre de la tribulación y del sufrimiento, pero tenemos que aprender a confiar en Él como lo hizo el apóstol Pablo. El verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará
de tan gran muerte. Ay, Dios mío. ¿Está viendo esto importante que le dice Pablo a la iglesia de Corinto? Teníamos sentencia de muerte. En otras palabras, aceptábamos que pronto íbamos a morir. Todo daba por sentado de que íbamos a morir. Y eso, humanamente hablando, lo aceptamos. Pero eso mismo nos ayudó a que confiésemos en Dios, que tiene poder para resucitar a los muertos. Ay, Dios mío. Dios tiene poder, alábale que Él vive. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Pablo pudo en su proceso recordar que Dios tenía todo poder para resucitar entre los muertos. Esto nos permite ver que en cualquier proceso que usted esté atravesando, hay que creerle a Dios. Hay que reconocer que Dios tiene todo poder. Hay una expresión que me gusta ahí en Corintios capítulo 1. Quiero que usted me acompañe. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Me detuve hoy en la palabra bendito. Y la palabra bendito se utiliza para expresar admiración, alabanza o agradecimiento hacia alguien o hacia algo que consideramos bueno, afortunado o digno de veneración. En su proceso, Pablo no recordó y que Dios existe, nada más, sino que Pablo dice: Dios es quien en este momento merece toda admiración, toda alabanza y toda grandeza. Es como si dijera Pablo así: ya no me voy a enfocar en el proceso que estoy viviendo. Ya no voy a enfocarme en esta tribulación. No la voy a engrandecer. No la voy a exaltar. Esto me voy a olvidar y voy a alabar a quien verdaderamente es grande y tiene poder para vencer sobre esta situación. Ay, Dios mío. Porque Dios es bendito. Él merece mi temor. Él merece mi reverencia. Él merece mi humillación. El proceso no me va a quitar la hambre. El proceso no me hará ayunar. Me hará ayunar Dios. Ay, Dios mío. Dios es quien merece nuestro reconocimiento como grande, no el proceso que estamos viviendo. Usted acepta el proceso como es, humanamente hablando, es terrible y quizás alguien no lo puede superar. Pero yo voy a alabar a quien es grande, a quien todo proceso le queda pequeño, a quien todo proceso le es insignificante, al que tiene el poder, si Él lo desea, de cambiar el resultado. A ese voy a alabar, Él es bendito. Y Pablo en esta carta a los Corintios le dice: yo quiero que ustedes sepan algo adicional. Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre de aquel que resucitó de entre los muertos. Pero también Él es Padre de misericordia. Él puede librarnos de la condición que estamos pasando. No hay nadie más misericordioso que Dios. Él puede tener misericordia de nosotros en este proceso. Él nos puede librar. Y además de esto, Él es Padre de toda consolación. Puede ser que tenga un dolor terrible en mi alma, en mi cuerpo, pero Él es Padre de consolación. Él me dará motivos a mi vida para yo tener paz,
para yo tener gozo, para yo tener esperanza en medio de este proceso. Ese es mi Dios. Por eso no ignoren la tribulación que tuve en Asia. Esto es lo que Pablo está diciendo. Es interesante todo lo que pasó Pablo, porque vemos en la vida de él un hombre que era enemigo de los cristianos, era perseguidor de los cristianos, mataba a los cristianos. De haber caído tan bajo, Dios lo llama, pasa por un sinnúmero de tribulaciones y se mantiene como un hombre que vio visiones inefables. Y como alguien que reconoce que delante de Dios él sigue siendo pequeño y no lo ha alcanzado todo y tiene deseo de seguir creciendo en Dios. Ay, Dios mío. Esto es interesante porque la tribulación nos lleva a depender de Dios, pero también nos lleva muchas veces a crecer y a desarrollarnos en el llamado que tiene Dios para con nosotros. Por eso Pablo entendía que cada proceso que estaba atravesando lo acercaba más a su destino profético. Ay, Dios mío. Así es. Yo sé que la tribulación y la aflicción quita los amenes, quita la esperanza, quita las ganas de vivir. La quita. Pero si confiamos en Dios, usted va a tener razones por las cuales vivir. Yo lo creo. Hay un texto bíblico que me impactó desde la semana pasada y yo lo estuve revisando muchas veces y me puse alegre el día de hoy porque yo dije, conecta con el mensaje de hoy. Y se encuentra en Génesis capítulo 25, específicamente en el versículo 22, pero le voy a leer el verso 21 para que comprenda de quién estamos hablando. Dice la Biblia: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ay, esto qué lindo. Présteme atención. Esta mujer tuvo aproximadamente 30 años para que pudiera concebir un hijo. Bueno, 2. Pero antes que ella diera a luz, los niños gemelos peleaban en su vientre. Seguramente ella tuvo esta situación por muchos días y esto la llegó a atribular. La llevó a un nivel que ella dijo, ¿para qué vivo yo? Si esto es así, ¿para qué vivo yo? Quizás otras mujeres le habían hablado acerca del proceso de un embarazo. 30 años para ella pensar un embarazo después que se casó. La gente le había tirado cinta de las distintas formas, distintas experiencias que tiene una mujer embarazada. Ahí te puede dar un vómito, hay un mareo, hay un antojo por esto, un antojo por lo otro. Hay que tu esposo le puede doler la muela, hay que esto, hay que no sé. Puedes tener rabia, puedes pelear con tu esposo. O sea, te vas a dar cuenta de esta forma que estás embarazada. Hermana Rosa, ¿cómo se ríe que va a pelear con tu esposo? Hermana Rosa tuvo 5. Ay, Dios mío, cuánta guerra hubo en esa casa. Bueno, esta mujer posiblemente la habían entrenado. Si vas a tener unas pataditas, unos puñetazos dentro del vientre, te vas a sentir incómoda. A veces vas a tener que dormir de lado, otra vez de frente, no puedes dormir boca abajo. Ya esta mujer estaba siendo asesorada, posiblemente. Ya ella estaba preparada, 30 años preparándose, madre.
Y cuando queda embarazada, los niños le comienzan un Vietnam en el vientre. ¡Qué pelea más grande! Nadie podía comprender lo que ella estaba viviendo. Todo el mundo pensaba que era un solo niño. Posiblemente la mayoría de las mujeres en el pueblo habían tenido un solo parto. Le hablaban de uno. Y quizás, y si hubo alguna que había tenido dos, le dice, bueno, ¿y será que tengas dos o tres? Pero tú no estás hablando de una situación que nosotros no hemos experimentado. Y la mujer dijo, si es así, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Esto quiere decir que hay gente que posiblemente no te va a comprender en tu tribulación. Ay, Dios mío. Hay gente que no te va a comprender, pues no experimenta lo que tú estás experimentando. O porque nunca ha tenido esa experiencia, nunca la había oído, no te va a entender. Pero me alegro por esta mujer, por Rebeca, porque se mantuvo en la fe. Él se casó con el hijo de Abraham, el padre de la fe, donde adoraban a un único Dios. Ella no se fue al Dios de sus padres, no recurrió al Dios de otro pueblo, no buscó otros métodos. Dijo, bueno, estoy en una situación que ¿para qué vivir? Déjame hablar con Dios, voy a consultar a Dios. Y cuando ella consultó a Dios, Dios le dijo lo que estaba pasando. Quizás el dolor no se le fue inmediatamente. La Biblia no registra eso. Si ya después que Dios le habló, cesó un poquito el problema, o ella se mantuvo con eso. Pero ella oyó a Dios y pudo mantenerse hasta el último día con deseo de parirlo, porque de ahí iba a salir el heredero. Los procesos, si nos mantenemos en Dios, te van a llevar a parir el propósito de Dios. Ay, Dios mío. Te van a llevar a alumbrar el propósito de Dios. Por eso no puedes claudicar, no puedes desanimarte, no puedes echarte hacia atrás. Hay que seguir confiando en Dios. ¿Cuántos van a confiar en Dios? Quizás en tu momento de aflicción, quizás la iglesia no esté abierta. Monta tu culto en tu casa. Haz lo que tengas que hacer, pero conéctate con Dios. Yo recuerdo que en ocasiones que yo me sentía que no podía orar en la casa de mi madre, gracias a Dios que tenía la llave de la iglesia, yo decía, bueno, me voy a la iglesia a orar. Y hubo un momento en mi vida que yo lloré fuerte aquí en el altar, pero luego vi respuesta de Dios. Vi respuesta de Dios. No sé cuál es la tribulación por la que alguno esté pasando o pasará en el futuro. Pero lo que Pablo redactó aquí a los Corintios nos exhorta, nos anima a perseverar en la fe. Dios no te va a dejar solo en ningún proceso. Si estamos con Dios, Dios no nos va a dejar solo en ningún proceso. Incluso hay gente que se ha alejado de Dios y Dios por su amor no se ha alejado totalmente de ellos. Dios todavía tiene propósito con gente. El libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. No importa que el proceso no haya terminado, siga hablando de Cristo sin temor. Sigue testificando sin temor. Sigue hablando, sigue enseñando sin temor. Sigue cantando sin temor. Sigue glorificando a Dios sin temor. Ay, Dios mío, sigue confesando entre tus vecinos que Jesucristo
es el Señor. No importa que el proceso no haya terminado. Tú tienes que saber que lo que viene va a funcionar para beneficio de la obra de Dios. Y que vamos a salir librados de todos estos procesos terribles. Va a haber una gran victoria de parte de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Así es. Con esto termino por hoy con el mensaje. El próximo martes, Dios primero, vamos a continuar y vamos a hablar sobre compañeros en medio de la tribulación. Ven el próximo martes, compañeros en medio de la tribulación. Por favor, acompáñenme sobre sus pies. Gloria a Dios. Tenemos un tiempito ahí para adorar a Dios. La ministra, por favor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero señalar, para terminar, algunos puntos importantes, porque alguno puede estar pensando y no comprendo cuál podría ser la causa de la tribulación. O sea, ¿cómo llegan las tribulaciones? Yo les voy a decir algunas posibles causas por las cuales llega tribulación. La primera, por alejarse de Dios. Llegan entonces tribulaciones por causa del pecado. Un momentito, el volumen baja un poquito, que me escuchen bien. La primera causa por la cual puede llegar una tribulación es por alejarnos de Dios, como consecuencia del pecado. La segunda causa, por honrar a Dios. Llega la persecución por causa de la fe. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo. La tercera, porque es un plan de Dios. Cuando es un plan de Dios, a veces ni se te dice nada, como le sucedió a Job, pero Dios ve algo en el hombre y Dios quiere desarrollar el carácter del hombre, promover un crecimiento en el hombre y posteriormente bendecir la vida de otras personas. Ese es un plan de Dios. Esto quiere decir que no porque estés en una tribulación tienes que estar escarbando un pecado del 2016. Será por ese pecado, será por eso. No. Si ya tú te arrepentiste de un pecado, Dios te perdonó y te limpió. Hay tribulaciones que llegan. Y hay posiblemente alguna tribulación sea porque es un plan de Dios. Otra razón por la que llegan la tribulación, por causas naturales como la de Rebeca, o por razones que están fuera de nuestro control, que puede ser por la muerte de un ser querido, por enfermedades, pérdida del empleo, infidelidades, decepciones amorosas, desastres naturales y más. Pueden llegar distintas situaciones que el hombre no está preparado para afrontar, y esas puede ser que nos detonen en un momento en que comenzamos a claudicar entre dos pensamientos. Lo que yo te estoy diciendo hoy, amado hermano, es la clave. No importa qué quiera venir para tratar de traer una tribulación a nuestra vida. Lo que nosotros debemos de tener claro es que independientemente de qué se presente, no podemos soltar la fe en Dios. No la podemos soltar. No podemos retroceder. Tenemos que creer en Dios. Adoremos a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Adora a Dios, por favor. Nuestro necesito de un milagro. Si está pasando